Hola queridos niños y niñas, hoy vengo con un nuevo video sobre suelo y erosión. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el sexto año básico. Para comenzar, recordar nuestras sugerencias de trabajo. En primer lugar, mantener una rutina equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar libre de distractores. Disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo. Desarrollar las actividades en la guía guardando el material en el portafolio de la asignatura. Y recuerden enviar sus fotografías para retroalimentar y evaluar sus respuestas. Objetivo entonces de las actividades. Reconocer y comparar las características del suelo y erosión, demostrando interés por el entorno natural. Habilidad, reconocer y comparar. Actitud, demostrando interés por el entorno natural. Y conocimiento, las características del suelo y erosión. ¿Para qué? Para conocer y valorar la importancia de los recursos del entorno y cómo, reconociendo, comparando y contrastando características mediante el desarrollo de actividades en la guía. Instrucciones de trabajo. Nosotros en el video anterior conocimos acerca de las capas de la Tierra y hoy aprenderemos sobre las características de dos componentes de estas capas, ¿ya? Éxito entonces en este nuevo contenido y también en las actividades propuestas. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, ¿cierto? Desarrollando la actividad de conocimientos previos, en el desarrollo realizando las actividades 1, 2, 3 y 4 que están propuestas en su guía, y en el cierre desarrollar la actividad final de la guía para sintetizar y evaluar el aprendizaje. Esta actividad está destinada para 60 minutos, si necesitan más tiempo que ese no hay inconveniente, incluso se pueden tomar pausas durante su trabajo. Una pregunta para comenzar. ¿De qué forma podríamos cuidar el suelo de los daños causados por el hombre? Una vez que veamos las características del suelo y también en qué nosotros aportamos al dañarlo, podemos responder entonces a esta pregunta al final del video. Actividad de inicio. Recuerden que antes de comenzar ustedes debieron responder estas dos preguntas, ¿ya? Si no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. Capas de la Tierra. Recordemos entonces lo que vimos en el video anterior. En el video anterior dijimos que nuestro planeta posee capas internas y externas que se componen de diferentes materiales naturales. Tenemos aquí, ¿cierto?, una imagen de nuestro planeta, capa externa y capa interna. Como capa externa encontramos la litosfera, que vendría siendo la Tierra, la hidrosfera, que sería el agua, y la atmósfera, que es esta capa gaseosa que rodea el planeta. Y la capa interna es la geósfera, en la cual se encuentra la corteza, el manto y el núcleo. Capa interna, geósfera. Recordemos que corresponde a la porción de tierra que se encuentra formada por rocas y minerales, que representa casi la totalidad del planeta. Aquí tenemos que se dividen en tres subcapas. La corteza, que es la más superficial, se encuentra en estado sólido. El manto, que es la capa intermedia que ocupa la mayor parte, ¿cierto? Y tiene un comportamiento plástico. Y la capa más interna, que corresponde al núcleo, donde hay un núcleo externo que está en estado líquido y un núcleo interno que está en estado sólido. Vamos a recordar entonces también la capa, ¿cierto?, externa de la atmósfera. ¿Cierto? Corresponde a la capa gaseosa que rodea nuestro planeta, que está compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y dióxido de carbono. ¿Cuál es la importancia? Favorece el calentamiento, ¿cierto? Presenta la capa de ozono y también dentro de sus componentes se encuentra el oxígeno. ¿Cuáles son las alteraciones que tiene causadas? La lluvia ácida, ¿cierto? Cuando aumenta la acidez de la lluvia, el efecto invernadero y el debilitamiento de la capa de ozono. Capa externa, la hidrosfera, ¿cierto? Corresponde a la totalidad de las aguas presentes en la Tierra, que está distribuida en océanos, ríos, mares, etc. Se encuentra esparcida en diferentes porciones en el planeta Tierra. Importancia, tenemos uso industrial, ¿cierto? Un recurso indispensable para la fabricación de productos, uso doméstico para, ¿cierto?, nuestro consumo y también para lavar ciertos productos, y el uso agrícola para mantener cultivos y áreas verdes. Alteraciones, contaminación de las aguas, que puede ser biológicos, químicos y físicos a través de este tipo de agentes, y también la sobreexplotación de los recursos, ¿ya? Cuando extraemos muchos recursos y dejamos, ¿cierto?, ya prácticamente nada de ellos.
También tenemos la capa externa de la litosfera, ¿cierto? Que está formada por las capas más externas de la geósfera y está conformada por el suelo, ¿ya? Y ahí es donde se desarrolla la parte más importante de la vida, ¿cierto? Las plantas y los animales. Y también se encuentran en ella las placas tectónicas. Importancia, ¿cierto? Para el desarrollo de nuestra vida, que nosotros estamos en esta capa. Acumulación de energía química y la extracción de los metales. Las alteraciones, ¿cierto? Las erosiones que se producen, los incendios forestales y las inundaciones que van afectando de alguna u otra forma nuestro suelo. ¿Y qué medidas de protección tenemos para cuidar estas tres capas? Evitar botar basura ya sea en el agua, ¿cierto? O en tierra. Evitar los incendios forestales porque no tan solo dañan el suelo, también dañan nuestra atmósfera. La regulación de actividades industriales y derrame de sustancias, ya sea en el suelo o en el agua, ¿cierto? Y también en el ambiente por el vapor que ellos emiten. Y la sobreexplotación, evitarla, ¿cierto? De los recursos tanto del agua como de la tierra. Nos vamos entonces al suelo, que corresponde a una fina capa de materiales que se encuentran sobre parte de la corteza continental y que es considerada biológicamente activa, ya que puede sustentar una cubierta vegetal. Aquí tenemos, ¿cierto?, el suelo. Vamos a ver de ella la composición, el proceso de formación, la estructura en horizontes, las propiedades y los tipos de suelo. ¿Ya? Vamos a ver entonces, composición. Se encuentra compuesto por materia orgánica, que corresponde a una serie de organismos como bacterias, hongos, pequeños animales, entre otros, y también hay restos de animales sin descomponer, que es lo que conocemos como humus. ¿Ya? También tenemos el aire, que se sitúa entre los espacios dejados por los materiales sólidos, ¿cierto? Aquí en estos espacios hay aire. Y también tenemos el agua, que se puede encontrar en cantidades variables, depende del tipo de suelo, ¿ya? Y se ubica entre las pequeñas cavidades también dejadas por los materiales sólidos. Tenemos también fragmentos de rocas y minerales, que es el resultado del proceso de desgaste causado por diferentes agentes, ¿ya? Hay diferentes denominaciones. Los fragmentos más gruesos se denominan gravas, los de medianos se denominan arena y los finos se denominan arcillas. Proceso de formación del suelo. ¿Ya? En primer lugar, las rocas comienzan a fragmentarse y a alterar su composición debido al clima, principalmente por el cambio de temperatura o la variación del aire o el agua que tenga el suelo. Los líquenes se instalan en la superficie entonces de esta roca madre, que va a ser como nuestra base de nuestro suelo. Luego, ¿cierto? Al transcurrir cientos de años, la acción del aire, agua y seres vivos permiten la formación de un suelo joven, donde ya pueden instalarse las primeras hierbas y matorrales. Y posteriormente, miles de años después, la alteración afecta la capa más profunda de la roca madre, lo que permite que el suelo tenga mayor grosor. ¿Ya? Entonces ahí se habrá enriquecido con materia orgánica y podemos hablar de un suelo maduro. Por lo tanto, la formación del suelo no es una formación que se haga de un momento a otro, sino que necesita millones de años. Por eso cuando la dañamos con una quema, etc., el momento de reparación es muy largo. Entonces, cuando estamos hablando del proceso de formación del suelo, muchos de los materiales resultantes de la fragmentación del desgaste de la roca madre son arrastrados por las aguas a zonas más bajas, en las cuales se van acumulando. Y vamos a formar dos tipos de suelo. Un suelo alóctono, que son aquellos que se forman muy alejados de la roca de la que proceden, y un suelo autóctono, que son aquellos que se originan sobre esta roca madre, es decir, muy cerca de ella. O sea, el alóctono se encuentra muy alejado de la roca madre y el autóctono se encuentra muy cerca de ella. Horizontes del suelo. Se estructura en capas o estratos con diferentes propiedades físicas, químicas y biológicas, ¿ya? Y a este conjunto de estos horizontes se le denomina perfil de suelo. Y en ellos entonces encontramos el horizonte O, que es muy delgado y se encuentra formado por materia orgánica sin descomponer y parcialmente descompuesta, o sea, lo que conocemos como humus. Horizonte A, que tiene abundante humus y también raíces y plantas. El horizonte B, que tiene abundantes fragmentos de roca de tamaño grueso y bajo él se encuentra la roca madre. Y el horizonte B, que es pobre en humus, o sea, en materia orgánica, ¿cierto? Y tiene pocas raíces, porque ya, ¿cierto? Hacia abajo no llegan tantas raíces. Propiedades del suelo. Tienen propiedades químicas, biológicas y físicas, ¿ya? Dentro de las propiedades químicas encontramos y se relacionan con los componentes químicos del suelo que resultan del proceso de formación y evolución. Y tenemos, por ejemplo, la capacidad de intercambio, que
tiene que ver con la capacidad del suelo de disponer y retener nutrientes, ¿ya? Del pH del suelo, que indica si un suelo está ácido o alcalino, ¿ya? Que es muy básica esta propiedad para los procesos químicos que pueden ocurrir en él. Y la salinidad, o sea que corresponde a cuánta cantidad de sales hay disueltas en el suelo. Como propiedad biológica están asociadas a la presencia de materia orgánica y formas de vida animal, ¿ya? Y lo que tiene que ver aquí con los desechos de origen animal o vegetal que determinan la composición, estructura y fertilidad del suelo, ¿cierto? Entonces la materia orgánica, el humus, ¿cierto? También son parte de ella. Y de los físicos son aquellas que pueden evaluarse a través de los sentidos del tacto y la vista. O sea, nosotros los podemos ver y podemos tocar. La estructura del suelo corresponde a la fórmula en que las partículas, ¿cierto?, se asocian para formar agregados u unidades de mayor tamaño. La porosidad se relaciona con la cantidad de poros o espacios huecos que existen entre las partículas del suelo. La disponibilidad de agua, que se refiere a la cantidad de agua que el suelo es capaz de retener. Y por último, el color, ya que depende también de los componentes del suelo y varía de acuerdo a la humedad, a la materia orgánica o al grado de oxidación de los materiales que compongan este suelo. También se podría decir que existe también una propiedad física que puede ser la textura, que se refiere a la porción de componentes inorgánicos como arena, limo y arcilla. Tipos de suelo. Tenemos 3 tipos de suelo. El suelo arenoso, que presenta textura gruesa y partículas de gran tamaño. Tiene alta permeabilidad, eso quiere decir que pasa el agua, ¿cierto? Y escasa retención de agua y nutrientes. O sea, como pasa, no es capaz de retener. Y son poco fértiles, por lo mismo. Limoso. Presenta textura moderada y partículas de tamaño intermedio. Tiene media permeabilidad y buena capacidad de retención de agua y nutrientes, por lo tanto son fértiles y muy fáciles de trabajar. Y el arcilloso presenta textura fina y partículas de tamaño pequeño. Tienen baja permeabilidad y alta capacidad de retención de agua y nutrientes. Son fértiles, pero también son difíciles de trabajar cuando se encuentran muy secos, porque como la permeabilidad es baja. Erosión. Proceso natural que se caracteriza por el desgaste y pérdida selectiva de materiales del suelo, debido a la acción de un determinado agente erosivo. Tenemos 2 tipos de erosión, la erosión natural y la erosión antrópica, ¿ya? Vamos a ver entonces en qué consisten ellas. Erosión natural, fluvial, ¿cierto? Que es un tipo de erosión. Y la eólica y la glacial. La erosión fluvial es el desgaste de material de la superficie terrestre por acción de los ríos y corrientes subterráneas, que por lo tanto van a depositar los materiales en diversos lugares y también modelan también el paisaje. Ya cuando hay corriente, etcétera, todo eso es a través de una erosión fluvial. La erosión eólica es el levantamiento de las partículas, ¿cierto?, del suelo, las desprenden, las transportan y las depositan en otro lugar. Y esto es principalmente por la acción del viento. Y esto ocurre mucho en las partes desérticas. Y la glacial es el desgaste del terreno por el deslizamiento y desplazamiento de las enormes masas de hielo, cortando y arrancando rocas y también modificando entonces la superficie del suelo en la cual se encuentra. Y la erosión antrópica es la que nosotros ocasionamos, es la ocasionada por el hombre, ¿ya? Y ahí tenemos la deforestación, que utiliza la madera y sustituye el bosque por terrenos agrícolas, debilitando cubierta vegetal que protege el suelo, ¿cierto? Cuando cortamos árboles para poder, por ejemplo, construir, etc. Incendios forestales destruyen la vegetación y también el hábitat de muchos animales y también, por supuesto, se deteriora el suelo. La sobreexplotación, que es la extracción de forma desmedida de los recursos del suelo, ¿cierto? Lo agoto y lo empobrezco, ¿ya? Y por último, el sobrepastoreo o consumo, ¿cierto?, excesivo de pasto por el ganado, que deja el suelo, sin protección. Entonces, ahora que ya vimos los contenidos, podemos a lo mejor responder esta pregunta. ¿De qué forma podríamos cuidar el suelo de los daños causados por el hombre? Evitando la erosión del suelo, ¿cierto?, que corresponde al desgaste de este recurso. No botando agentes contaminantes sobre este suelo. Evitando la deforestación, los incendios forestales, ya que van a deteriorar el suelo. Y reducir la sobreexplotación de cultivos y el pastoreo por parte del ganado, porque, ¿cierto?, también saco como la protección que tiene este suelo. Muy bien, entonces logramos responder las preguntas y ahora nos vamos a ¿qué aprendimos hoy?
Entonces, nuestro cerebro está haciendo, ¿cierto?, conexiones y aprendimos sobre el suelo y la erosión. El suelo corresponde a una fina capa de materiales que se encuentra compuesta por materia orgánica, agua, aire y fragmentos de rocas y minerales. El proceso de formación del suelo se demora miles de años y desde una roca madre, ¿cierto?, va a pasar a un suelo joven y luego un suelo maduro, diferenciándolo después en horizontes, el horizonte O, A, B y C. El suelo presenta diferentes propiedades, ¿cierto?, biológicas, químicas y físicas, y también se presentan distintos tipos, el arenoso, arcilloso y limoso. La erosión corresponde a un desgaste del suelo que se causa de forma natural, ¿cierto?, por efecto del agua, de los glaciares y del viento, o a través de la acción del hombre, la denominada erosión antrópica. Ahora que ya vimos entonces los contenidos, vamos a ir a trabajar a la guía de aprendizaje número 2. Actividad de desarrollo número 1. Anotar el ionizante del suelo que corresponde a la descripción. ¿Ya? Entonces hay una pequeña descripción y ahí ustedes tienen que ver a qué horizonte del suelo corresponde. Solo se repite un horizonte como pista. Actividad de desarrollo número 2. Escribir una S si la característica corresponde al suelo y una E si se refiere a la erosión. Lee ¿cierto?, la característica y una S o una E según corresponda. Actividad de desarrollo número 3. ¿Cierto? Completar la tabla con la información asociada a los tipos de suelo. Están los 3 tipos de suelo y tengo que ver cómo es su textura, cómo es el tamaño de sus partículas, cómo es su permeabilidad, alta, baja, media, cómo es su capacidad de retención de agua y nutrientes y cómo es su fertilidad. Por último, la actividad de desarrollo número 4, ¿cierto?, que tienen que relacionar los conceptos de la columna A con los conceptos de la columna B, ¿ya? Lean muy bien las descripciones y hagan primero las que se encuentran seguros, ¿ya? Y la actividad de cierre, ¿cierto?, responder, ¿cierto?, estas 2 preguntas y también la alternativa que refleja su aprendizaje sobre el tema. Recuerden que para reforzar los contenidos pueden leer desde las páginas 223 a la 236 del texto de estudio donde se encuentra esta misma materia. Entonces, ahora que ya sabemos el contenido, sabemos en qué consisten las actividades, es el turno de ustedes de desarrollar la guía de aprendizaje, ¿ya? Si no entienden algo de la guía, vuelvan a revisar el video o me envíen sus consultas mediante correo o WhatsApp y ustedes lo van a hacer súper bien. Así que no olviden el envío de sus evidencias para poder retroalimentar y evaluar su aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien y nos encontramos en un próximo video. Adiós.